¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, episodio número 3 de esta temporada 51. Y estamos hablando de los principios de la siembra y de la cosecha al momento de dar. Hemos hablado acerca en otras ocasiones del asunto de la administración de las finanzas y todo eso, pero ahora esta semana nos hemos enfocado en el dar. Y en el ofrendar o en el diezmar o en el dar a otras personas, compartir con los necesitados, ¿no? La Biblia habla acerca de compartir con los hambrientos, dice, parte tu pan con el hambriento, dice, compártelo. Y bueno, de alguna manera, pues Dios tiene siempre, ¿verdad?, algo que enseñarnos a través de de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y tenemos que aprender de Dios a dar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que da. Simple y sencillamente eso. O sea, y Dios es la persona más generosa que exista, la persona más generosa que existe. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de Dios. No somos Dios. Tampoco seremos igual a Dios en el sentido de nuestra naturaleza divina o de su naturaleza divina versus naturaleza humana. Nosotros somos humanos, tierra, ¿verdad? Y creación de Dios. Él es Dios, pero Él se manifiesta a nosotros para que podamos aprender, en este caso a dar, a ser generosos como Él es generoso, ayudar a los necesitados, apoyar a la obra evangelizadora de tu iglesia, de tu congregación, de tu sede y obviamente pues apoyar la congregación. Es tan necesario que todos podamos tener esta mentalidad de ser parte de la obra del Señor y de esta manera, pues sí, podamos también bendecir el nombre de Cristo. Así es que el día de hoy vamos a continuar con los principios de la siembra y de la cosecha. Y bueno, estoy hablando de los principios de la siembra, o sea, al momento de sembrar. Ya mencioné, ¿verdad?, que uno de los principios es ser sinceros. El segundo de los principios es hacerlo con gozo. El tercer principio de la siembra es la obediencia. La obediencia. Cuando una persona obedece a Dios, es una persona que tiene la atención de Dios. Porque la mayoría de los seres humanos no es que seamos todos desobedientes, aunque sí lo somos, o muy desobedientes, o totalmente rebeldes. No, porque muchas personas han decidido obedecer a Dios. Pero tenemos que reconocer que si algo atrae la atención de Dios es un corazón obediente. También la fe es algo que le atrae a las personas, pero es importante entender y ver cómo Dios, ¿verdad?, también espera que nosotros le obedezcamos. Nada más póngase a pensar, ¿por qué hay mandamientos? ¿Por qué Dios expresó su voluntad para con nosotros? ¿Por qué Dios escribe o le dicta a los apóstoles y a los escritores de la Biblia lo que tienen que hacer las personas? Porque Él espera que le obedezcamos. No sé si te has puesto a pensar lo que Dios espera de nosotros. Él espera que le obedezcamos. Claro, espera que le entreguemos nuestro corazón, espera que nos humillemos delante de Dios, ¿verdad? Que hagamos justicia, que hagamos lo correcto. Pero todo eso se engloba en una sola palabra: obediencia. Dios ama la obediencia. Jesucristo fue obediente. Y cuando hablamos de la obediencia, también tenemos que tener esta actitud, ¿verdad?, de ser obedientes. Hace poco estaba escuchando a un amigo una charla de este tipo, ¿verdad?, que él estaba compartiendo. Y él decía, ¿verdad?, me siento obediente. Y él decía que era su primer día. Cuando él grabó eso y nos encantó, lo vimos 2, 3 veces, ¿verdad? Un pastor de allá del norte decía, era su primer día en que ya no era el pastor de la iglesia, sino que una noche anterior o un día anterior, ¿verdad?, habían instalado a su hijo y a su nuera como los pastores de la iglesia, ¿no? Y claro, él dice, no me voy a ir, aquí voy a estar, soy de aquí, vivo aquí, no me voy a ir a ningún lado, voy a seguir sirviendo, pero ahora ya
la responsabilidad iba a recaer en su hijo y su nuera, ¿verdad? Entonces, pero él decía, me siento obediente de hacer la voluntad de Dios. Y una sonrisa y una satisfacción, ¿verdad? Y todo eso. Ok, cuando tú siembras en la obra del Señor, vas a saber que estás obedeciendo a Dios. Cuando tú das, dalo por obediencia. Y eso no te va a dar tristeza, te va a dar alegría, te va a producir satisfacción, porque cada vez que obedecemos a Dios, hay esa bendición. Ponte a pensar en otras cosas, ¿no? Digamos que de repente Dios habla a tu vida y te dice, compártele aquí al proveedor que va a venir a venderte algo, ¿verdad? Y tú le compartes y el proveedor abre su corazón y te dice que está padeciendo una dificultad y tú oras por él y cuando él se va, ¿qué sientes? Te sientes obediente. Ay, qué bueno que obedecí al Señor. Mira, no sabía que el proveedor traía esta dificultad o lo que sea. Así es que, pues debemos sembrar y cuando sembramos debemos hacerlo con obediencia. Además de los mandamientos escritos en la Biblia, en muchos casos y aún sin una razón aparente, Dios te habla. Y Dios te dice, haz esto, haz aquello. Y tú dices, sí, cierto, lo voy a hacer. Hazlo. Dios te puede bendecir y te va a bendecir, ¿no? Así es que debemos nosotros, ¿verdad?, acostumbrarnos a recibir órdenes de Dios y a ejecutar las órdenes de nuestro capitán, porque eso es obediencia. Número 4 de los principios de la siembra. Fíjate bien. Primer principio, sinceridad. Segundo, gozo. Tercero, obediencia. Cuarto, perseverancia. Imagínate que el agricultor siembra hoy o este año para recibir y cosechar este año, pero ya no siembra para el siguiente año, ni el siguiente año, ni el siguiente año vuelve a sembrar, pero espera cosechar. No, pues no. O sea, está como ido de la cabeza, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Claro, el agricultor, eso es lo que va a pensar de nosotros, los de la ciudad, ¿verdad? Porque nosotros estamos, pero bien atrasados en esas cosas. Él más bien se ríe de nosotros. Pero de alguna manera, pues nosotros podemos saber que si yo siembro este año, cosecho este año. Pero no voy a sembrar hoy y esperar cosechar el siguiente año y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Yo sé que hay cosas de la vida que sí, incluso la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que no muchos días después lo recogerás, ¿verdad? O sea, de alguna manera está diciendo, siembra y no sabes que algún día vas a cosechar. Fíjense que hace algunos años me pasó lo siguiente. Un pastor llegó a la oficina, un pastor de aquí de la ciudad, un amigo que se llama Chuy, García, pastor de una iglesia aquí en San Luis Potosí. Él llegó un día a la oficina y entonces me dijo, pastor, vengo a buscarte. Hola, ¿qué tal? Y platicamos y vengo a traerte una ofrenda. Y yo dije, caray, pues muchas gracias. Estaba a punto de ir a la Ciudad de México y a la obra de allá, ¿verdad? Y a predicar allá. Y entonces me dice, y me dio una ofrenda. No me acuerdo cuánto era, pero no estaba tan mal la ofrenda. Aunque déjame decirte, cualquier cosa, todo cuenta, todo suma, todo es una bendición. Y entonces, ¿verdad? Ya, pues muchas gracias y todo eso. Pero algo que me dijo fue lo siguiente, es que tú me diste una ofrenda hace 3, 4 años y la verdad es que no te estoy pagando lo que tú diste, pero ahora siento en mi corazón hacerlo. Entonces yo me quedé pensando, coseché algo que yo hice antes. Ahora, no me acuerdo ni siquiera cuánto fue, ni me acuerdo haberlo hecho, la verdad, sinceramente no me acuerdo. Pero pues si él lo dice, él seguramente sí se acordaba. Y probablemente, y lo más seguro es que no le di lo mismo, le di menos o quizás mucho menos. Pero a final de cuentas yo lo recibí y yo dije, gracias Señor. Pero algo que también está detrás de todo esto es el asunto de la perseverancia. No siembres esporádicamente si esperas cosechar constantemente.
Entonces es importante, ¿no?, invertir en la obra del Señor de manera constante. Así es que si tú lo estás haciendo, siempre sembrando, entonces siempre cosecharás. Recuerda, no siempre se cosecha, y lo vamos a ver en esta misma semana, no siempre se cosecha lo que se siembra, pero siempre cosecharás. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral. Hasta mañana.